amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Muchas me han preguntado cuántos puntos debo montar para tejer una prenda a 2 agujas, si la quiero en talla S, M, L, en fin. Y hoy, con una pequeña explicación numérica, lo vamos a resolver. Para poder calcular cuántos puntos yo debo montar para tejer una prenda a 2 agujas, hay algunos factores a tomar en cuenta, pero no es difícil si ustedes ponen atención. Por lo general en los ovillos viene indicado qué número de agujas o qué número de crochet debemos usar. Aquí en este hilo que es de algodón me indica que puede ser 3 o 4 en agujas o número 3 en crochet. Estos son realmente valores aproximados porque todo va a depender siempre de la tensión que nosotros tenemos al tejer, del tipo de lana que vamos a usar y también del punto que vamos a emplear. Entonces vamos a hacer aquí unos numeritos para que ustedes vean más o menos y tengan idea. Siempre vamos a preparar una muestra. Puede ser con 10, 15 o 20 puntos y cierta cantidad de filas para saber cuánto mismo necesito y poder montar finalmente los puntos para mi prenda. Aquí yo tengo 20 puntos y he tejido, vamos viendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas, ¿sí? Suficiente para hacerles esta indicación. Miren la diferencia. Aquí están 20 puntos, pero yo ya los he tejido. En cambio acá están 20 puntos recién montados. Y si notan la diferencia, es por eso que la medida la vamos a sacar ya cuando hayamos tejido un poco de filas de nuestro tejido. Miren la diferencia. Aquí que está solamente los puntos y son 20, mide 8. Pero ya cuando los he tejido, tengo 12 centímetros. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo. Ahora vamos a sacar números. Vamos a suponer que yo voy a tejer una blusa que tiene 96 centímetros en total de contorno, ¿sí? Esos 96 obviamente van a dividirse por 2, porque obviamente voy a tejer la pieza delantera y la espalda. Cada pieza va a tener 48 centímetros. ¿Cómo puedo yo determinar la cantidad de puntos para los 48 centímetros que necesito? Bien, yo les había indicado que mi muestra tiene 20 puntos y dan 12 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dividir los 48 centímetros que yo necesito por los 12 centímetros que mide mi muestra, ¿sí? Vamos a dividir. 48 dividido para 12 es igual a 4. Ahora, para sacar los puntos, estos 4 tengo que multiplicar por los 20 puntos de mi muestra. Y me da un total de 80 puntos. Es lo que voy a necesitar para cada pieza, ¿sí? Ya unidas, obviamente las piezas me darán los 96 centímetros totales de contorno. Ahora, voy a ponerles un ejemplo en el caso de que sea los centímetros impares y terminemos con decimales. Vamos a suponer que la blusa que yo estoy tejiendo tiene 45 centímetros. Entonces, mi muestra
digamos que tiene solo 10 puntos y esos 10 puntos miden 6 centímetros. Vamos a hacer lo siguiente. Los 45 centímetros que yo necesito los voy a dividir para los 6 centímetros que tendría mi muestra y eso me da un total de 7.5. Ahora voy a tomar solamente este numerito de aquí y voy a multiplicar por los 10 puntos y eso me da un total de 70 puntos. ¿Sí? Ahora, este decimal no va a quedar suelto por ahí. Vamos a sumar a los 70 puntos que me saldrían acá, ¿sí? Porque como vieron ustedes, yo multipliqué este 7 primero por los 10 puntos de la muestra. Entonces, voy a sumar este decimal a los 70 puntos, acá. Y me darían un total de 75 puntos para mi muestra, en el caso de que sea con decimales. Miren ustedes, es cuestión solamente de usar las matemáticas. Tenemos ahora la ventaja de tener nuestra calculadora en el celular. Entonces, ustedes tranquilamente pueden sacar ahí la cantidad de puntos que necesitan. Ya les he puesto yo aquí tanto una idea sin decimales como una idea con decimales y como vieron salieron dos tallas diferentes, la una con 75 puntos y la otra con 80. Es súper fácil, amigas, así que ya pueden calcular cuántos puntos va a tener su prenda. Siempre tengan pendiente hacer la muestra en la puntada con la que van a empezar su prenda, ¿sí? Para que les salga exactamente en la talla que ustedes desean. Espero les sirva esta pequeña indicación. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper fácil sacar la cantidad de puntos que se necesita de acuerdo a los centímetros de nuestra prenda? Ya vieron ustedes, es súper fácil. Ahora sí, van a poder hacer las prendas que ustedes deseen porque ya tienen ahí la explicación. Si tienen alguna duda sobre algún tema, déjenme en los comentarios para poder resolverlo juntas. Si les gustó este video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. Y no se pierdan, Dios mediante, el próximo martes porque hay una prenda muy bonita y yo sé que les va a gustar. Ya nos vemos. Bye.